Bien, en este ejemplo nos está indicando o nos está pidiendo hallar la ecuación de la parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje de las ordenadas. Y que pasa por los puntos, punto A, B y C. Nos están dando 3 puntos. Entonces, ¿cuál es qué proceso vamos a desarrollar? Tenemos que entender que nos está pidiendo 2 cosas. Bueno, sí, entender aquí. Simplemente nos está pidiendo hallar la ecuación de la parábola general. Simplemente eso. Y además nos está dando otro dato, que nos está indicando que el eje de simetría de la parábola está en el eje de las ordenadas, quiere decir en el eje Y. Para esto vamos a recordar estos casos. Cuando tenemos un plano cartesiano, si recordamos, lo voy a hacer rápidamente, de esta forma. Ya, tenemos el eje X, que es eje de las abscisas, y el eje Y, que es el eje de las ordenadas. Ahora, cuando se nos mostraban estos casos, cuando la parábola o se abría a la derecha o a la izquierda, la ecuación general siempre nos resultaba de esta manera. Y cuadrado más dx más cy más f igual a 0. Siempre. En cambio, cuando la parábola o se abría hacia arriba o hacia abajo, la ecuación general a la cual llegábamos era x cuadrado más dx más y más f igual a 0. Entonces, cuando nos dice paralelo al eje de las ordenadas, su eje focal o eje de simetría está en el eje de las ordenadas, quiere decir que la parábola o se está abriendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esta es la ecuación de la cual voy a partir y anoto de esta siguiente manera. X al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Entonces, trabajamos. Vamos a trabajar con las coordenadas. Recordemos, tenemos las coordenadas A, que es 3, menos 2. Tenemos la coordenada B, que es 5, menos 1. Y la coordenada C, que es 7, 2. Recordemos que estas coordenadas son básicamente el par ordenado X, Y. Simplemente eso. Entonces, sustituyo. De aquí saldrá una ecuación, 2 ecuaciones y 3 ecuaciones. Donde está X, anotaré lo que es 3. Donde está Y, negativo 2. Entonces, sustituimos, perdón, en esta ecuación. Será 3 al cuadrado más dx. Pero D no tengo, entonces X por 3 más y, pero y vale negativo 2, más f igual a 0. Lo mismo ocurre con la siguiente coordenada. Será 5 al cuadrado más d por 5 más e por y, pero y vale negativo 1, más f igual a 0. Por último, será 7 al cuadrado más d por 7 más e por y, pero en este caso es 2, más f igual a 0. Realizo las operaciones y ordeno las ecuaciones. Como ecuaciones, por lo tanto, tendré 3 por d
3D. Más por menos 2 veces E más F igual a 3 al cuadrado, 9. Lo que está sumando pasa a restar, entonces pasa con negativo 9. Para la siguiente ecuación, 5 por D, 5D. Más por menos E simplemente. Más F igual 5 al cuadrado, 25. Lo que está sumando pasa a restar, menos 25. Y por último, la ecuación 7 por D, 7D, más 2 veces E, más F, igual 7 al cuadrado, 49. Lo que está sumando pasa a restar, por lo tanto tendré negativo 49. Bien, ahora realizamos operaciones. Recordemos que para resolver un sistema de ecuaciones, en este caso de 3 ecuaciones con 3 variables, tenemos el método de sustitución, igualación, reducción, determinantes. El método más fácil y más práctico es el de reducción, donde me indica que tengo que eliminar. Tengo que combinar ecuaciones de 2 en 2 y eliminar una misma variable. Para esto voy a indicar combinar. Vamos a combinar. Tenemos la ecuación 1, 2 y la ecuación 3. Voy a combinar primero la ecuación 1 y 2. Y voy a eliminar. Ustedes pueden elegir la variable que mejor les parezca, la que quieran. Para mí me conviene eliminar la F. Entonces, haciendo mis operaciones, combino primero, anoto 3D menos 2E más F igual a menos 9. 5D menos E más F igual a negativo 25. Estoy combinando la ecuación 1 y 2. Pero si quiero eliminar la F, los signos tienen que ser diferentes, pero sus coeficientes numéricos tienen que ser iguales. Y sí, sus coeficientes numéricos son iguales, pero sus signos también son iguales. Entonces, ¿qué hago para cambiar el signo de uno de ellos? Simplemente multiplicaré a la segunda ecuación por negativo 1. Entonces, llega a estar de esta manera. A la primera ecuación no le estoy haciendo nada, por lo tanto, 3D menos 2E más F igual a menos 9. Estoy copiando tal cual. Pero a la segunda ecuación sí, este negativo afecta a toda la ecuación. Menos 5D menos por menos más E menos por más menos F menos por menos más 25. Y listo, ahora sí aplico el método de reducción. En este caso se eliminan las Fs. Plaf, y simplemente me queda signos diferentes se restan. Signo de la cantidad mayor menos 5 menos 3, 2D. Lo mismo, signos diferentes se restan. Signo de la cantidad mayor negativo. 2 menos 1, simplemente 1. Y en este caso es E. Igual, signos diferentes se restan. Signo de la cantidad mayor positivo. 25 menos 9, 16. Esta se va a llamar mi ecuación 4, porque ya tengo la 1, la 2 y la 3. Ahora, continúo.
Hago lo mismo, combino la ecuación en este caso. Pueden combinar la 2 y la 3 o la 1 y la 3, porque ahora tengo que trabajar este 3, tengo que combinar con cualquiera de estas dos anteriores. Entonces, para mí, lo que me conviene es combinar, voy a decir, combinar la ecuación 1 y 3. Y debo eliminar la misma variable, en este caso, f. Entonces, eliminar f, la misma, no puede ser otra. Por lo tanto, mi ecuación será, primero combino. La 1 es 3D menos 2e más f igual a menos 9. La ecuación 3, 7D menos, o en este caso más 2e más f igual a negativo 49. Si ustedes se dan cuenta, es mucho más fácil eliminarlas. Miren, son iguales los coeficientes numéricos, los signos diferentes, pero no, porque inicialmente he eliminado la f, entonces en esta combinación también debo eliminar la f. Entonces, los signos siguen siendo iguales, por lo tanto, multiplico a esta segunda ecuación, o si gustan a la primera, a la segunda. Voy a multiplicar por menos 1 y tendré 3D. No estoy haciendo nada con la primera, por eso copio tal cual. Menos 2e más f igual a menos 9. Aquí sí, menos por más, menos 7D menos 2e menos f igual, menos por menos más 49. Haciendo operaciones, la f se elimina. Signos diferentes se restan. Signo de la cantidad mayor, negativo. 7 menos 3, 4D. Aquí, signos iguales se suman, se mantiene su signo. 2 más 2, 4E. Igual. 49. Signos diferentes se restan. Signo de la cantidad de mayor, positivo. 49 menos 9, simplemente 40. Ahora, una estrategia que ustedes tienen que ver. Miren en esta ecuación. Todos son múltiplos del 4. Para no trabajar con grandes cantidades, se puede simplificar. Si es que ustedes simplifican, excelente. Y si es que lo pueden mantener tal cual, excelente también. Pero yo en este caso lo voy a simplificar. Voy a dividir, como todo es múltiplo del 4, entonces voy a dividir a toda la ecuación por 4. Lo que va a llegar a ser, lo que va a llegar a ser simplemente menos entre menos, sigue siendo, perdón, menos entre más, menos. Entonces simplemente me queda aquí, 4 entre 4 me va a quedar negativo D. Menos 4 entre 4, 1. Simplemente negativo E. 40 entre 4, 10. Esta llegaría a ser mi ecuación 5, porque ya tengo la 4 y la 5. Ahora sí, esta última parte voy a combinar, voy a decir, la ecuación 4 y la ecuación 5. Para esto tendré la ecuación 4 es menos 2e menos 2d
D menos E igual a 16. La ecuación 5 menos D menos E igual a 10. Esta ecuación es la que tengo. Entonces, ¿qué proceso haría? Simplemente igual. Utilizo el método de reducción. Voy a multiplicar a esta segunda ecuación por menos 1. Y me voy aquí arriba. Por lo tanto, voy a tener la ecuación menos 2D menos C igual a 16. Menos por menos más D más E igual a menos 10. ¿Por qué? Porque quiero eliminar la E. Se me hace más fácil. Miren, se elimina la E. Simplemente me queda la D. Signos diferentes se restan. Signo de la cantidad mayor, negativo, D. Igual. Signos diferentes se restan. Signo de la cantidad mayor, positivo. 16 menos 10, simplemente 6. Pero mi variable no puede ser negativa. Por eso multiplico a este resultado por menos 1. Menos por menos, D. Simplemente. Menos por más, menos 6. Por lo tanto, el valor de D es 6. Me falta hallar el valor de E, de F. Entonces, ¿qué hago? Para hallar el valor de E, me conviene reemplazar en la ecuación 5. Entonces digo, D igual a menos 6, reemplazar en 5. Y la ecuación 5 simplemente será menos D menos E igual a 10. Como tengo que hallar la E, entonces despejo la E. E será igual a menos D menos 10. Por lo tanto, E es igual menos, pero D vale menos 6. Menos 6 menos 10. E será menos por menos más 6 menos 10. Entonces E simplemente es negativo 4. Listo. He hallado ya la D y la E. Me falta la F. ¿En cuál me es más fácil reemplazar? Me es más fácil reemplazar en la ecuación 1. Entonces utilizo la ecuación 1. Voy a decir D igual a menos 6, E igual a menos 4, reemplazar en 1. Por lo tanto, la ecuación será la ecuación 1, 3D menos 2E más F igual a 9. Despejo la F. F es igual a 9, negativo 9, me estoy olvidando del signo, hace la diferencia. Tengan cuidado. Menos 9, lo que está sumando pasa a restar. Menos 3D, lo que está restando pasa a sumar. Más 2E. Reemplazo. F será igual a menos 9 menos 3D, pero D vale negativo 6, más 2E, pero E vale negativo 4.
Hacemos operaciones. F será menos 9 menos, aquí hay multiplicación, menos por menos, más. 3 por 6, 18. Lo mismo, multiplicación, más por menos, menos. 2 por 4, 8. Listo, por lo tanto, F será igual a ¿cuánto? Simplemente a positivo 1. Y ya, tengo los valores, pero no he hallado la ecuación. Entonces, la ecuación en sí la tengo que reemplazar aquí, jóvenes. X cuadrado, anoto, X cuadrado más de X, me dice, pero D, ¿cuánto vale? Menos, más por menos, menos 6X. Más me dice, pero ¿cuánto vale? Negativo, más por menos, menos 4Y. Más F, pero F, ¿cuánto vale? 1. Aquí no hay mucho problema. Más 1 igual a 0. En realidad, este es el resultado que estoy buscando. ¿Ya? Y con eso hemos terminado.